Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Hoy 19 de noviembre del 2023 a las 6:23 de la tarde los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio chicos a la tercera semana como tal del 11º mes del año. Ya estamos a nada de terminar el año 2023. Un año bastante interesante que nos deja con diferentes sorpresas, sí, como una de ellas la posibilidad de que las bolsas se recuperen para el año 2024 y puedan experimentar un máximo, sí. Eso está sobre la mesa. Ahora, mucho más con los datos positivos, por así decirlo, que demuestra Estados Unidos, el aumento del desempleo, la pausa en los tipos de interés en la última reunión de la Reserva Federal, la rápida caída que está teniendo la inflación en el país norteamericano, tanto en la inflación subyacente como en la inflación general, ¿sí? Ese acercamiento que está teniendo en estos momentos Estados Unidos junto con China de la semana pasada para destensar el tema de la guerra comercial, la cadena de suministros y poner nuevamente la globalización en su punto máximo, ¿sí? Porque los mercados celebrarían por completo esto, porque es lo que le falta a la economía, ¿sí? Otra vez, esa buena sociedad y ese apoyo entre las dos potencias mundiales, China y Estados Unidos. Sin embargo, pues realmente a mí me parece y me sigue pareciendo que Joe Biden es una persona que tenía que haberse retirado de la política desde hace mucho tiempo y llama dictador a Xi Jinping minutos después de haber terminado la conferencia, cosa que ni siquiera le agradó a su gabinete político en los Estados Unidos. Pero bueno, así es Joe Biden, ¿no? Es una persona, como les digo, que tiene hasta incluso estudios por demencia senil. Pero este personaje quiere volver a ser elegido o reelegido el año 2024. ¿Sí? Igual las ventas minoristas en Estados Unidos caen por primera vez desde marzo, ¿sí? Dando más datos de que la economía o de que el enfriamiento en la economía estadounidense enfila a un aterrizaje suave, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quisiera decir eso? Que la recesión no va a golpear tan duro como por ejemplo golpeó en el año 2008 o en los diferentes años, ¿sí? En los que también hubieron pequeñas recesiones como por ejemplo la del año 2020, ¿sí? Que está catalogada como una recesión que dura aproximadamente un mes la caída y prácticamente una recesión que tiene una recuperación de 5 meses, ¿sí? Ahora, tenemos el escenario inflacionista y podemos estar corriendo el riesgo ahora de pasar a un escenario deflacionista, ¿sí? Porque la inflación está cayendo con mucha fuerza, dándonos a notar o dejándonos ver los efectos que está teniendo la subida de tipos de interés más rápida de la historia, llegando a un punto del 5,25, 5,5 en cuestión de un poco más de un año. Bien, otro dato importante que me gustaría compartirles es respecto, por ejemplo, al Nasdaq 100 y la posible sobrevaloración que exista entre este mismo y las pequeñas empresas cotizadas en el Russell 2000, ¿sí? Y es que el Nasdaq 100 ya cotiza a niveles superiores del año 2000 en las burbujas.com, liderado por empresas como Nvidia, ¿sí? Que si nosotros vemos Nvidia, ahorita pues tiene una revalorización del más del 300%, perdónenme, esa no era Nvidia. Sí, es más del 300%, impulsada en gran parte pues por su auge de la inteligencia artificial o por el FOMO de la inteligencia artificial. Bueno, acá no lo muestra bien, vamos a ponerlo más bien en gráfico separado. Aquí lo tenemos. Fíjense en esto. Nvidia Corporation tiene desde octubre. No, este no es el. Yo sí iba a decir, este no es el repunte que estamos buscando. Desde octubre del año pasado, 2022, tiene una valoración, una revalorización del 368%, ¿sí? Ahora, los datos que presenta Nvidia junto con diferentes proyectos avanzados, ¿sí? O que le dan, o de avance, perdón, que le otorgan esa ventaja competitiva frente a las demás empresas que también tienen el mismo sector de microchips como Qualcomm, le ha impulsado, ¿sí? O está respaldada con la subida. Sin embargo, ya sabemos, chicos, que todo esto el mercado lo termina descontando en algún momento. Y referente a la diferencia que tiene o el nivel en el que se encuentra actualmente el mercado de las tecnológicas, puede darnos una señal de alerta en la parte de las empresas grandes como Tesla, Microsoft y la misma Nvidia, que son líderes en el sector de los microchips,
en el sentido de una caída o de un descuento del mercado y oportunidades en las pequeñas empresas, teniendo en cuenta que el diferencial que existe en estos momentos entre el Nasdaq 100 y el Russell 2000 de las small caps o las pequeñas compañías ahorita es del 8,7%, chicos. 8,7%, mientras que en las burbujas.com existió una diferencia del 5,1%. Y aquí la pregunta que se abre es que o las pequeñas empresas están infravaloradas dándonos una oportunidad de inversión, o las grandes están sobrevaloradas dándonos una señal de alerta para que el mercado lo descuente y volvamos a experimentar una caída de las tecnológicas, ¿sí? Hasta donde, bueno, tenemos la posibilidad de ver el gráfico del Nasdaq 100, sin embargo, como en estos momentos estoy tradeando de otra forma, ¿sí? Adaptándome al intra, bastantes cosas interesantes que les iré mostrando. En el swing trade, que es lo que nos interesa, y en el cumplimiento de los objetivos por parte de los mismos, que es al final de cuentas también lo que más nos interesa por parte del canal, el Nasdaq 100 todavía tiene objetivos de regreso hasta los 13.125 y 12.550. Así que por eso yo les digo, debemos ir con bastante cuidado. Ahora, algo que me han enseñado mis mentores en los últimos meses, chicos, y se los doy de consejo. Igualmente no es lo que hacemos, pero no se trata de adivinar el precio o los movimientos del precio. Vuelvo y les digo, de todas formas no es lo que hacemos. Nosotros solamente planteamos escenarios acompañándolo con el tema fundamental, ¿de acuerdo? Que es lo que nos sirve realmente a largo plazo, ¿de acuerdo? Tal cual lo hacen los grandes fondos y los fondos de cobertura o fondos de inversión, ¿sí? O los grandes inversores cuando se invierte a largo plazo. Ahora, en el corto plazo, nosotros debemos adaptarnos a las conformaciones que nos haga el sistema, o perdón, que nos haga el mercado, y hacer o ejecutar nuestras decisiones a medida de lo que el mercado nos muestra, no de lo que el mercado o de lo que nosotros queramos ver, ¿sí? Por ejemplo, en estos momentos el SP500 rompe en su totalidad el nivel de los 4.396 desde que empiezan los buenos datos por parte de Estados Unidos, e impulsado completamente por esa caída de la inflación de la semana pasada. Sí, el SP500 en estos momentos despega desde los 4.098 hasta su punto actual un 10%, chicos. Sí, si nosotros calculamos la caída del 27 de julio, es la misma. En cuestión de un mes, fíjense, menos de un mes ha subido lo que cayó desde el 27 de julio. En cuestión de un mes descontó lo que había caído en 3 meses, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué oportunidades podemos ver en el SP500? ¿Sí? Sin ánimo de dejar o de asesorar financieramente a nadie. Ya saben el disclaimer del canal, ¿de acuerdo? En temporalidades del corto plazo, si nosotros quisiéramos incorporarnos en las compras, chicos, como debería ser luego de los diferentes rompimientos de estructura, pues la idea o la posibilidad que yo más veo, bien, vendría siendo la zona de los 4.414 puntos. Ahí, según cuando el precio llegue, podríamos ver la posibilidad de tener incluso una idea bastante pequeña, de muy poco riesgo, chicos, de unos 10 puntos, ¿sí? Incluso teniendo la posibilidad de que el precio descuente un poco más abajo los 4.044. Veamos cuál de las dos zonas o cuál de las dos acumulaciones o distribuciones tuvo mayor volumen. Fíjense cómo es en esta zona de acá. Se puede experimentar más aumento del volumen, ¿sí? En esta pequeña acumulación, mientras que acá el volumen es muy bajo. Entonces hay una probabilidad de que el precio caiga un poco más de la primera zona de interés que nosotros tenemos, y de ahí descuente. Pero esta zona es bastante práctica para probar un trade a largo plazo, ¿sí? Con una proyección en la cual, por ejemplo, tenemos una deuda de Fibonacci en el SP500 aún vigente en los 4.545 puntos. Ahí podríamos hacer una proyección del precio. Igualmente estaríamos buscando una deuda del mismo en el corto plazo. ¿Sí? Estamos hablando de 10 puntos de stop loss y 130 puntos de take profit.
En el corto plazo pues ya nos podremos ir incorporando a las estructuras más pequeñas. Yo realmente veo o al parecer la idea en venta ya se hubiera ido, ¿sí? Teniendo en cuenta el descuento que hace en este punto, ¿sí? El cambio de estructura o un nuevo ciclo bajista. Ya en las siguientes sesiones, si yo quisiera vender hasta esas zonas que tenemos allá, pues tendríamos que esperar rompimientos estructurales, ¿no? Como los que se encuentra haciendo en estos momentos. Vamos a ver. Bueno, sí, como los que se encuentra haciendo en estos momentos. Esto que estoy realizando acá, lo que les propuse, que gracias por los comentarios, empezaremos a implementar de forma de streaming para que ustedes vayan viendo el análisis en vivo. Por el momento solamente vamos a dejar esta idea en compras en el SP500 y pues ya saben que quien dice SP500 dice el resto de índices americanos en cuestión, ¿sí? Por parte del dólar americano, bueno, el dólar americano sí que presenta una caída bastante fuerte, muy fuerte realmente, chicos, ya sabemos igual por el mismo dato de la caída de la inflación. Sin embargo, en contra del dólar siguen muchísimos otros aspectos, como por ejemplo la caída en las reservas mundiales, respecto al dólar, que en estos momentos representan un 8% de pérdida en las transacciones mundiales con la divisa hegemónica, mientras que con el euro representan actualmente un 14%, solo en el año 2023. ¿Listo? Eso hace parte de la desdolarización mundial, por ejemplo, y de la posibilidad que se está estudiando por parte del gobierno norteamericano y la Casa Blanca con la intención de congelar los activos rusos, ¿sí? Que son aproximadamente 300.000 millones de dólares. Pero miren esta trampa, chicos. ¿Sí? Fíjense en esta trampa que como siempre si Europa hace caso a Estados Unidos van a ser los mayores perjudicados. ¿Cuál es la trampa? Es que las reservas rusas en dólares solamente se encuentran en 1,6%. ¿Sí? Solamente 1,6% de esos 300.000 millones de dólares, lo que quiere decir aproximadamente unos 5.000 millones, se encuentran en dólares. El otro 98,4% se encuentran en euros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si Estados Unidos junto con Europa llegan a llevar a cabo ese proceso, ese robo de las reservas rusas, pues los demás países, ¿de dónde creen que van a sacar el dinero? De los euros, ¿sí? Porque los bancos europeos, las entidades europeas van a ser las que mayor lleven del bulto al momento de deshacerse o prácticamente robarse todas esas reservas, y los otros países, para evitar una experiencia parecida, van a empezar a retirar sus divisas de los euros, ¿sí? O sus reservas de los euros. Y como siempre, o como raro, Europa va a ser la mayor perjudicada en ese caso. ¿Listo? Ahora, el dólar, de todas formas, aunque nosotros estamos experimentando una corrección bajista, tiene muchos números todavía de repuntar. Vuelvo y les digo, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema del repunte de la inflación, ¿sí? Porque la inflación está cayendo, el precio del petróleo está cayendo, ¿sí? El consumo se está debilitando. Hay muchos datos que apuntan a un escenario deflacionista o de recesión, ¿sí? De caída de la demanda, ¿de acuerdo? Pero hay otros datos más que apuntan a la posibilidad de un repunte tanto en el petróleo como en el dólar americano, ¿sí? El conflicto bélico continúa, el aumento de la deuda continúa, ¿sí? La desconfianza por parte o hacia el viejo continente continúa, lo que trasladaría la inversión a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces hay otros datos más que nosotros tenemos que tener en cuestión o tenemos que tener estudiado. Por parte técnica, el rebote que yo esperaría en el dólar americano sería entre la zona de los 103 puntos, tal vez no a máximos, porque deberíamos visitar un último punto en los 103, ¿sí? Y vuelvo y les digo, la estructura sigue siendo bajista en el largo plazo. Aunque bueno, miren esto cómo sería. Si nosotros conformásemos la última formación del precio, la tendríamos así para ver algo parecido. Esto se tiene que liquidar, chicos. Esto se tiene que descontar en algún momento, tarde o temprano, ¿sí? Para posiblemente ahí sí experimentar la caída real del dólar que lo lleva a los 93 puntos, que son niveles de noviembre del año 2021.
Entonces, yo lo que les digo desde acá es ojo con ese repunte, ¿sí? Si yo quisiera considerar el dólar americano en una estructura alcista nuevamente, pues tendría que romper los sí o sí los 105.99. ¿Por qué? Porque la pérdida de los 104.55 podría considerarla como un descuento de la caída, ¿sí? De toda esa salida de liquidez desde el dato de inflación del 13-14 de noviembre, incluso un poquito más antes, y 13 de noviembre creo que fue el dato. Sí, 14 de noviembre, perdón, el martes. ¿De acuerdo? Para que el dólar pueda caer nuevamente. Bien. Ahora, por parte del oro o por parte del peso colombiano como tal, vemos lo mismo, vemos un peso que está en los 4.067 pesos por dólar todavía, prácticamente lo podríamos considerar acumulado, pero vuelvo y les digo, ojo, porque el rompimiento y la recuperación que tuvo por encima de los 4.232 y la no sucesión o la no sedición todavía de los 3.864 hace peligroso un repunte como mínimo a los 4.500, máximo 4.600 pesos por dólar nuevamente. Bien, todo depende de la fuerza del dólar. Y si el dólar repunta en esa zona que acabamos de ver, lo vamos a ir a ver en máximos al peso colombiano. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos al petróleo, que es el activo de inflación por excelencia. ¿Sí? Un petróleo que está cayendo de maneras increíbles y un petróleo que el mismo Goldman Sachs o del cual el mismo Goldman Sachs espera un repunte desde el mínimo actual de un 16%. Si hablamos de un 16%, estamos hablando de un repunte hasta los $84 por barril, niveles no vistos desde comienzos de mes, a donde debe liquidar o debería liquidar el precio del petróleo. Ahora, en comentarios nos ponen la opinión que se pueda tener referente al bloqueo del estrecho de Hormuz en Irán o en el Golfo Pérsico como tal. Y es que, chicos, eso es así. Si Irán entra en el conflicto bloqueando el estrecho de Hormuz, el petróleo se va como mínimo a los $150 por barril. ¿Sí? Porque a pesar de que se está experimentando una reducción de la demanda por la recesión mundial, pues una reducción del petróleo que apuntaría a exactamente 8 millones de barriles diarios fuera del mercado, chicos. ¿Sí? Elevaría los precios del mismo. ¿Sí? Porque aunque hay una baja demanda, pues todavía la hay. ¿Sí? El petróleo es necesario, el gas también, o bueno, como tal sus derivados. Bien, entonces hasta el momento a nivel técnico el petróleo podría tener un nuevo mínimo hasta los 71 o hasta los $70 por barril, en donde realmente podría haber una reacción. Sin embargo, en esta zona en la que tiene repunte y en la que está ahorita mismo actualmente reaccionando, también es fuerte. ¿De acuerdo? En el más cortico plazo, chicos, de todas formas, zonas de rebote del petróleo, miren cómo rebota, está subiendo con mucha fuerza, la sesión abrió con fuerza, una fuerza interesante. Si yo quisiera esperar, bueno, realmente no estaría esperando compras hasta que no se superara el nivel de los $80 por barril. Si es complicado, más bien seguiría esperando oportunidades de venta como mínimo a la zona de los 71 o $70. ¿Por qué? Porque de todas maneras, aunque a nivel geopolítico el tema en Israel continúe, ¿sí? Incluso ya con ataques en Siria, ataques constantes de los grupos aliados de Irán, ¿sí? De los chiitas y Hezbollah y demás hacia bases estadounidenses, el conflicto todavía se mantiene en Gaza, ¿sí? Todavía está ahí interno. E Irán e incluso el mismo grupo Hezbollah han dado muestras de que no se quieren inmiscuir, no se quieren meter, ¿de acuerdo? Lo que ha colaborado en la relajación de los precios o de la caída de los precios del petróleo, ¿sí? Entonces, lo único que podríamos experimentar o podríamos seguir acompañando son las oportunidades de venta, como mínimo hasta esos niveles de los $70 por barril. ¿Sí? En temporalidad, vuelvo y les digo, más bajas tendríamos que estudiar toda esta actual subida si quisiéramos incorporarnos posiblemente en las compras. Pero ahorita mismo, en estos momentos, pues eso es lo que tenemos en el petróleo. Bien. Bitcoin, bueno, a Bitcoin no le vamos a hacer tanto énfasis hasta el momento. El video realmente pues se hace bastante extenso, aunque bueno, es el video de apertura de la semana. Ya los demás videos simplemente van a hacer el seguimiento con lo más actual, tanto a nivel técnico, macroeconómico y geopolítico como siempre lo hacemos.
se mantiene sobre los 37.527 dólares por BTC y mantiene todavía nuestra proyección hasta los 40.000 dólares por BTC como mínimo, en donde deberemos ir con muchísimo cuidado para, como les digo, un posible repunte a la baja entre los 40.000 y 44.000 dólares por Bitcoin. Bien, por el momento la estructura está lateralizada, no tenemos nada claro en estos momentos, pero se mantiene todavía en zona de profit, ¿sí? Y ya para ir terminando, chicos, tenemos el oro, ¿sí? Un oro que en el corto plazo, bueno, se estaría vendiendo, en el muy cortito plazo se estaría vendiendo, pero igualmente se le seguiría esperando compras. Yo le estoy buscando compras al oro en niveles de los 1966 dólares. No lo estoy tradeando de una manera largo plazista porque pues está bastante o está un poco complicado. Sin embargo, miren que si nosotros marcamos este gráfico así, dependiendo los mínimos que vaya perdiendo, podremos ir buscando con más confianza la zona de los 1896 y 1863, incluso zonas más bajistas, ¿sí? Por el tema de los vacíos que ha dejado toda esta subida iniciada en octubre, ¿sí? Para posiblemente experimentar un nuevo máximo. Lo que sí es cierto por parte del oro es que las compras de los bancos centrales y de los gobiernos más importantes como Egipto, Rusia, China y demás sigue en aumento, ¿de acuerdo? Que son activos muy manipulados, las materias primas, los metales preciosos, es verdad, pero Mr. Market siempre pone todo en su lugar. Bien, no vamos a verlos correlacionados, chicos, porque es prácticamente los mismos movimientos que vemos con el dólar, ¿sí? Lo que es la libra esterlina y el euro dólar. Los demás son un poco diferentes dependiendo de la política monetaria del país. Listo, chicos, vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Para mí fue un placer, chicos. Les habló Julián Giraldo. Muchísimas gracias y hasta luego. Que estén muy bien.